Buenas, buenas, espero todos estén muy bien el día de hoy. Hoy hablaremos de un tema supremamente importante, el cual es la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Esta ecuación es fundamental para entender el ventilador mecánico. Tú no puedes programar un ventilador mecánico sin entender esta ecuación. ¿Por qué? Muy sencillo, esta ecuación del movimiento del sistema respiratorio integra las fuerzas dinámicas generadas por el ventilador y las propiedades intrínsecas del pulmón y de la caja torácica. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a definir cada elemento. En el inicio de la ecuación tenemos la presión del ventilador, lo cual es definida como la presión inspiratoria generada por el ventilador por encima del PIB. Sigue la presión muscular definida como PMUS, la cual es definida como la presión generada por los músculos respiratorios, ya sea diafragma, intercostales, entre otros. Cabe recalcar que estas dos presiones de los músculos respiratorios y el ventilador generan la presión para generar un flujo y un volumen contra las propiedades de resistencia y las propiedades elásticas del sistema respiratorio. ¿Cuáles son estas? Empecemos primero con las propiedades elásticas, lo cual la tenemos aquí en color azul, son definidas como la elastancia y el volumen, los cuales son definidos como la fuerza a vencer para expandir la pared torácica y los pulmones. Por el otro lado tenemos las propiedades de resistencia, que la tenemos aquí en color verde, los cuales son resistencia y flujo. Entendamos que el flujo es desplazamiento, el flujo es movimiento. Se refiere a ese aire cómo se desplaza por las vías respiratorias hacia los pulmones o hasta el alveolo. Por lo tanto, la presión de resistencia se refiere a la fuerza que causa el flujo por las vías respiratorias. Para entenderlo un poquito mejor. Listo, vamos a empezar por el inicio de la ecuación, que va a ser presión ventilador y presión muscular. Como ya les venía diciendo, esas dos presiones son las que generan el flujo y el volumen requeridos para vencer las propiedades elásticas y de resistencia del sistema respiratorio. En este caso, cuando el paciente está relajado o está sedado, quiere decir que los músculos están inactivos, los músculos respiratorios están inactivos, la presión muscular será igual a cero. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de un ventilador, que lo que observamos es una curva presión-tiempo, y podemos observar que este paciente no hace un esfuerzo inspiratorio, por lo tanto la presión del ventilador está generando todo el trabajo para mover el aire, el flujo y el volumen hacia los pulmones. Quiere decir que la presión del ventilador está generando todo el trabajo que se requiera. Es decir, cuando no observemos presión muscular, que por ejemplo lo podemos ir viendo en este ejemplo, el resultado de la presión pico que observaremos en la pantalla del ventilador será la presión de la presión ventilador, que estará generando todo el trabajo para vencer esas resistencias elásticas y de resistencia. Por lo tanto, aquí tenemos una presión del ventilador de 29 centímetros de agua. Listo, seguimos con las propiedades elásticas. Estas que son definidas como la elastancia del volumen, lo cual eso está compuesto por los pulmones y la caja torácica, tienen unas fuerzas opuestas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para dar un ejemplo, cuando un paciente no está en ventilación mecánica invasiva, los pulmones y la caja torácica tienen fuerzas elásticas opuestas. Mientras que el pulmón tiende a retraerse, tiende a colapsarse, la caja torácica es una estructura rígida que tiende a expandirse. Cuando los músculos inspiratorios se contraen, necesitan expandir la caja torácica para que arrastre la pleura parietal, haciendo que la pleura intrapleural sea más negativa y la presión transpulmonar más positiva, lo cual va a entrar aire a los pulmones. En un paciente que se encuentra en ventilación mecánica invasiva presenta una presión muscular de cero. Quiere decir que esto no va a atender a hacer expansión torácica, lo que quiere decir que el pulmón y la caja torácica van a crear una carga a vencer, lo cual las dos van a tender a colapsarse. Eso es la elastancia, es decir, la capacidad de retroceso,
la capacidad de colapsar, la capacidad de volver al inicio de su estructura original. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la elastancia es lo contrario a compliance. Mientras compliance es la capacidad de expandirse, es la capacidad de un objeto que tiene la capacidad de cambiar su forma, de formarse. Eso quiere decir que son diferentes. Entre menor compliance, por ejemplo, en un paciente con una neumonía, con SRA, lo cual es una capacidad para expandirse limitada, la elastancia es alta. Tiene una gran capacidad para colapsarse, volver a su inicio, y una compliance disminuida. Por lo tanto, son opuestas. Bueno, como ya le venía diciendo, como la elastancia es lo opuesto a compliance, para formas prácticas clínicas es más fácil hablar de compliance, y de hacer la ecuación en el ventilador es mucho más fácil. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es la compliance estática. Esta utilidad de la compliance estática es describir la facilidad o la dificultad del sistema respiratorio para expandirse en respuesta a una presión y a un volumen. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un paciente con una neumonía multilobar con SRA. Por lo tanto, la compliance estática está disminuida. Ya empezamos desde ahí. Definamos que la compliance estática es igual a volumen tidal expiratorio, presión meseta menos PIB. En esta imagen podemos observar que el volumen tidal expiratorio es 474 mililitros y la presión meseta es de 28 y la PIB es de 11. Por lo tanto, podemos hacer aquí la ecuación. Podemos hacer primero la resta, que nos daría 17 dividido por 474, y nos da un resultado de 28 mililitros por centímetro de agua. Cabe recalcar que los valores normales son de 50 a 100 mililitros por centímetro de agua, lo que nos quiere decir que este paciente tiene una compliance disminuida, pero es asociada por su neumonía multilobar. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo entendamos en términos sencillos. Quiere decir que es más difícil que el pulmón se expanda. Expandirse quiere decir que es más difícil que ese volumen tidal, que ese aire, que ese flujo entre a ese pulmón. Por lo tanto, a requerir mayor presión para entrar ese volumen. Listo. Seguimos con las propiedades de resistencia, las cuales son resistencia y flujo. La resistencia se refiere a la dificultad, a la oposición del flujo de aire generado por las vías respiratorias. Hay que entender que las vías respiratorias se asemejan a un sistema de tubos y tuberías. Por ende, tiene que pasar el aire. Cuando estas vías respiratorias están estrechas, ya sea por un broncoespasmo, por un edema, por moco, por algo que haga disminuir la luz de esas vías respiratorias, quiere decir que ese aire va a tener mayor dificultad para pasar por ahí. Quiere decir que va a tener una resistencia aumentada y va a requerir mayor presión para pasar por esas vías respiratorias. Entonces, definamos primero resistencia, que resistencia es presión es igual a presión pico menos presión meseta o plató dividido flujo. Lo normal que tenemos es de 3,7 a 4,2 centímetros por litro por segundo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con diagnóstico de POC que se encuentra en broncoespasmo. Por lo tanto, vamos a encontrar ya de inicio una resistencia aumentada, pero vamos a calcularla. Tenemos una presión pico de 29, tenemos una presión meseta 16 y tenemos un flujo de 56. Como este ventilador nos da de litros por minuto, lo que tenemos que hacerlo es pasar a litros por segundo. Es muy fácil, solo colocamos un 0 a la izquierda y una coma, y si nos quedaría 0,56. Hacemos primero la resta, después la división, y nos da un resultado de 23 centímetros por litro por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que el paciente tiene una resistencia supremamente aumentada. En este caso
Por eso observamos una presión pico algo elevada, que es de 29. El ventilador tiene que generar una mayor presión para meter ese flujo y ese volumen. En este caso, este paciente, con un manejo de inhaloterapia, de inhaladores, sea salbutamol, bromuro y patropio, se solucionó esa resistencia aumentada.